boliviano. Me refiero a Tiwanaku. Tiwanaku, entendida como la Babel de Sudamérica. Tiwanaku como parte y poseedora de una cosmovisión que comprende, señores, el fenómeno del diluvio universal. ¿Qué culturas en su tradición, señores, tienen un relato sobre el diluvio universal? Tiwanaku lo tiene. En Tiwanaku se establece que hubo un momento en el cual las aguas cubrieron el imperio y Tiwanaku, que fue evidentemente una civilización que estaba a orillas del océano, terminó estando a mitad del desierto. Este tipo de cuestiones no son, digamos, valoradas y investigadas en su correcta dimensión. Y es que este tipo de situaciones dan a entender que sí existe un pensamiento, una civilización, y eso es lo valioso. Hay muchas cuestiones, evidencia arqueológica que hay que resaltar. Por ejemplo, en la cosmogonía del hombre aymara de Tiwanaku se habla de la génesis de los dioses andinos. Tenemos una cosmogonía que habla de dioses andinos, de su génesis. Hay también una tradición que habla de Adán y Eva incas. O sea, hay relatos muy importantes. Hay relatos que hablan de los hombres sol y los hombres cóndor. O sea, y esto está reflejado en la Puerta del Sol. Hay otro mito muy importante, el enigma de los 48 sarcófagos. Y esto tiene que ver con las momias que se encuentran de forma recurrente en nuestro territorio, pero que curiosamente después desaparecen, no se vuelve a saber nada más sobre el asunto. Entonces, quiero concluir diciendo que la filosofía andina da para estudio, da para investigación, pero fundamentalmente da para establecer esta identidad antes del Estado boliviano y fundamentalmente este principio de civilización que podemos rescatar muy oportunamente ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Anatoly, siempre, claro, aportando hacia lo que es este proceso de construcción que se hace más complejo incluso. Es, diríamos, una nota pendiente el trabajar, entre comillas, esto que se ha denominado filosofía andina. Ahí ya incluso encontraríamos algunos bemoles cuando gente del Oriente dice, y nosotros somos de tierras bajas, y nosotros en qué quedamos. Por eso quizás hacer más compleja incluso este sentido y proyecto de filosofía, ¿por qué no pensar en una filosofía plurinacional? Agregar también a la complejidad que estaba esgrimiendo Anatoly, esto de cómo es que incluso no podrían considerarse los movimientos campesinos como directamente herederos de lo que fue el proceso como movimiento indio, por un lado, movimiento catarista y peor todavía como movimiento indigenista o peor todavía como un movimiento netamente nativo. A lo que voy es que incluso el expresidente Evo Morales, que se dice ser indio, se puede hacer la genealogía histórica y decir que él es hijo de padres era un producto de la creación, o sea, de la revolución agraria de 1952. Desde esta vista, entonces, Evo Morales nace ahí, pero donde se desarrolla y encuentra, diríamos, su escuela es en el Chapare. El Chapare es un escenario producto de la relocalización minera. Entonces, ni siquiera es producto de la reforma agraria, sino en términos ya más coloquiales, podríamos decir que es un campesino de segunda generación. Y Andrónico recién nace en el Chapare, entonces es pues el derivado del campesino de segunda generación que se ha, diríamos, eh, diluido de aquel origen civilizatorio, aquella primera lucha que tenían aquellos que en su tiempo vieron que era el proceso de conquista y colonización de esto que luego se llamó
República de Bolivia y el actual Estado plurinacional, para que vea cómo es que se van acomplejando las cosas. Y se necesita un estudio, por eso no basta uno o dos, sino de todos los compañeros que cada uno por su cuenta, desde la especialidad que trabaja, tiene que ir aportando a esto de los conversatorios como tal. Adelante, Juan Manuel, y luego Noel. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo voy a ser bastante propio a un poco a esta parte disidente que siempre estoy en este grupo, más que todo por el afán de problematizar ciertos conceptos, ciertas ideas que vertimos tanto en el grupo y creo que son bastante comunes ya dentro de la misma academia y, por qué no decirlo, dentro de la misma universidad occidental, que es este fenómeno de crear estos nuevos conceptos y una nueva forma de Estado desde las ciencias sociales, que en este caso chocan, desde mi perspectiva, en muchas ocasiones con el orden más burocrático de lo que sería un Estado contemporáneo. Con esa premisa, voy a tratar de poner una idea que hablamos, por ejemplo, del bicentenario, 200 años de de un Estado republicano que en 2006 tal vez transforma radicalmente su modelo de Estado y de gobierno al introducir la palabra plurinacional, aunque en esencia sigue siendo de orden republicano. La misma Constitución del 2009 afirma que la forma de gobierno es propia de un Estado republicano, lo cual la figura de lo plurinacional entra en una interesante ambigüedad, siendo que Ecuador es el primer ejemplo que toma este concepto ya más propio, porque la idea de lo plurinacional ya tal vez tenía sus avances más antiguos, tal vez desde pensadores como Kimlicka, con el multiculturalismo de orden liberal ya en Canadá y lo que sucede también en Francia, y este fenómeno más contemporáneo, que es la figura de lo plurinacional, que es un concepto más latinoamericano, más creado dentro de nuestros ideólogos intelectuales, que siempre son nacidos dentro de las ciencias sociales, curiosamente. Y aquí me resulta el problema de esta conjugación de palabras, de Estado plurinacional, porque al fin y al cabo debatimos lo plurinacional, analizamos lo plurinacional, en qué se sustenta esto, muchos tal vez desde sus propias áreas, como Heinz lo mencionaba hace un momento, que cada uno tiene una especialidad y un enfoque distinto, pero al menos todos tratan de entender este concepto, y lo cual me queda que no está claro. No está claro, no tiene una concepción tal vez más de manual, sino es un proyecto eterno en construcción. Y entonces aquí este concepto que es controversial, que puede en el orden más práctico, lo plurinacional, hace referencia simplemente a este pluralismo jurídico, esta figura de autogobierno y tener una propia justicia propia brindada desde las naciones identificadas en la Constitución, que tenían que brindar una forma de emitir o proyectar la justicia, y al mismo tiempo esta tendría que estar acorde a sus valores y tradiciones, que esa es al fin y al cabo la forma más eficiente, que es una palabra que siempre repito, porque al fin y al cabo es algo que trato de buscar y trato de encontrar, que algo funcione, que tenga una visibilidad práctica, y lo plurinacional está ahí. La ley de deslinde jurisdiccional es el ejemplo más claro que ha generado lo plurinacional. Pero ¿qué sucede esto, que es un concepto a día de hoy, creo que no ha sido analizado y me parece más curioso problematizarlo? Es la segunda palabra, o que sería en el orden de esto, sería la primera, que es la palabra Estado. Porque estamos conjugando dos conceptos. La palabra Estado, que obviamente es una construcción europea, francesa, tradicional, que tiene tal vez una justificación y un orden más relativo hacia los pensadores más tradicionales de la teoría política, un Hobbes, un Rousseau, que sea un Locke, que todos tratan de fundamentar esta teoría. Pero más allá de eso, este concepto se complejiza más con el tiempo, con el periodo de Weber, ya con el siglo XX,
tiende a transformarse más que en una figura de justificación filosófica, como el contrato social de estos pensadores, se justifica más en un concepto más, podríamos decir, complicado y más alejado de estas nociones filosóficas y más cercano del concepto de la burocracia, concepto que Weber lo trabaja bastante. Entonces, cuando aplicamos la burocracia, que es un orden tal vez más administrativo dentro del Estado, aquí se complejiza, porque el Estado, más allá de tener un monopolio de la justicia, el poder y la violencia, también entra en esta figura de lo burocrático, de cómo lo administra, qué entidades, organizaciones, instrumentos van a utilizar. También Hayes mencionaba sobre que en Bolivia tenemos esta figura como viceministerio de descolonización, que a día de hoy es un viceministerio bastante complicado de entenderlo, porque sus funciones mayormente están relacionadas al orden propagandístico, burocrático, más propio de lo etéreo, que no tiene una practicidad más propia. O sea, cuando hablamos, hay un informe, por ejemplo, en 2021, que mencionaban que todos los trámites burocráticos que hace nuestro país, este informe lo saca la Defensoría del Pueblo, que en nuestro país no se utiliza ningún idioma originario. Apenas el 4%, creo, de todos los trámites se lo hacen idiomas originarios, siendo que la extensión que tienen los pueblos indígenas es muy vasta y muy enorme. Es casi ridículo pensar que los pequeños segmentos sociales, como las ciudades, donde sí se aglomeran personas, pero al mismo tiempo jerarquizan este idioma que sería el castellano o el español, incluso en comunidades indígenas, y uno preguntaría cuál es el rol ya de este ente burocrático del Viceministerio de Descolonización, tendría que ver algo, ¿no? Y entonces mi problema es esto. ¿Cómo se entiende ya desde un orden práctico todas estas figuras de lo plurinacional, que obviamente es lindo discutirlo desde las perspectivas de las ciencias sociales, hablando tal vez de discursos, de simbologías, no es, o sea, que también somos muy adeptos a esto, no es casualidad que nuestros autores más citados sean Bourdieu, Lacan, Lévi-Strauss, no sé, esos Foucault, sean tan complejos y tan densos de leer también. Y obviamente estos tienden a bailar y discutir mayormente en un lenguaje hasta críptico para mucho y para la población civil, mientras que el concepto cuando aterriza ya a la población civil, aterriza donde el ciudadano común, que al fin y al cabo es la gran mayoría, lamentablemente aquellos intelectuales que nos leemos a estos autores tan interesantes, tan complejos, no somos la mayoría, somos una minoría muy pequeña. Lamentablemente nos encontramos tal vez más alejados de esta realidad que podría ser. Y concluyo con tal vez esta pregunta para complejizar. Cuando entendemos la figura del Estado, ¿no sería necesario también reconfigurar esta noción de fuera de lo plurinacional, esta noción de Estado? Porque lamentablemente si seguimos hablando de un Estado plurinacional, estaríamos también cayendo dentro de de este mismo círculo interno y eterno que se practica en todos los países. O sea, el Estado es de orden liberal, es de orden moderno. El Estado no es una construcción tal vez tan contemporánea, y tal vez esta figura del Estado que está bien heredada va a ser predominante cuando lo contraponemos con conceptos como lo plurinacional o conceptos tal vez más modernos que a día de hoy se siguen estudiando y trabajando. Entonces, simplemente dejo como problemática que tal vez sea necesario cuestionar tal vez ciertos conceptos más propios y tal vez acercarlo ya más a una realidad que dentro de su aparente simplicidad, porque a veces tenemos esa visión de ver al sujeto común, al sujeto ignorante que simplemente conforma la gran mayoría de las masas, lamentablemente dentro de esa aparente simplicidad hay una enorme complejidad que no podemos, tal vez, y digo no podemos responderlo con el orden simbólico, que es algo más propio de nuestras disciplinas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Claro, planteas algo que se diría no se puede responder así con un simple párrafo.
Si alguno alguna vez ha escuchado esto de los programas de investigación, aquí, aunque no nos estemos percatando de ello, estamos comenzando